Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, es un gusto estar aquí con ustedes. Les habla Alfonsina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno chicas, continuamos con este fic de una de mis queridas escritoras que yo amo. Sí chicas, es una grande del Candimundo. Y si no fuera por ella, pues yo no estuviera aquí narrando estas maravillosas historias de estas maravillosas escritoras. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi querida Fantasía. Sí, chicas. Tenemos segundo capítulo de este fic que ella nos trajo en la Guerra Florida. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo, chicas? Recordemos que mi querida Fantasía le gusta dejarnos con el alma en un hilo, entonces no nos sorprenda que nos vaya a dejar igual. Así que comenzamos con este fic llamado Un noble amor. Capítulo 2. En año en curso se pintaba de gris, luego de la muerte de Maximiliano de Austria. El arduo cotilleo en las diferentes esferas sociales se encumbra alrededor de dos hombres que se estaban escribiendo la historia, mientras las agujas del reloj corrían sin parar. Mucho se hablaba de la posibilidad de que Carlos I de España accediera a la corona imperial con el nombre de Carlos V de Alemán y de la futura excomulgación de Martín Lutero. Las diversas apuestas en la alta élite sobre un Carlos demandado nuevos créditos para financiar su coronación y abandonar la península en dirección a Alemania para ser proclamado como líder de la cristiandad. Era parte del día en cualquier reunión. Sin embargo, el hecho de que Carlos V recibió 3 herencias que le habían convertido en el dueño de un dominio sin igual en Europa, llenaba de incertidumbre a los nuevos seguidores de Lutero. Las ideas del futuro emperador de unificar los 400 estados alemanes, corroer las libertades germánicas, ya se propagaba en bocas de todos. La divulgación de los pensamientos para extender más aún su poderío territorial y, por último, su anhelo de regir en la cristiandad católica, estableciendo su hegemonía sobre los demás príncipes de Europa, levantaron banderas de precaución en los jóvenes cuyos valores iban en contra de ideas cerradas y tradicionalistas del actual gobierno. A pesar del gélido temporal que colmaba la tarde, la reunión en la vivienda del Graf Albert Arley, en su casa de Wittenberg, esta se llenaba de luces y lujos para dar la bienvenida a un grupo selecto de invitados que, sin motivo alguno, se reunían a compartir y entretenerse mientras se ponían al día en las noticias que arropaban las buenas nuevas de la sociedad. La servidumbre corría de un lado a otro del salón de reuniones, llevando platos y bebidas a las manos del grupo de jóvenes que expresaban su descontento ante lo que vivía la sociedad. A pesar de las normas sociales, tanto las damas como los caballeros compartían horas de charlas e historias que ayudaban a matar el tiempo. Sentado junto al gran ventanal estaba Neil Ligan, quien no poseía título alguno, pero por ser nuevo rico, había logrado escalar en grupos de la alta sociedad del lugar y casar a su hermana menor con un graf de las tierras del sur, y ahora él ostentaba conquistar a Candy, quien ya le había rechazado 2 veces las ofertas de casamiento hechas por el joven. No obstante, él no perdía el deseo de convertirla en su esposa, costara lo que fuese necesario.
El pelirrojo miraba a su alrededor mientras colocaba un tabaco y sonreía de medio lado ante las desfachateces que escuchaba de boca de su amigo Albert. Estaba mordiendo el anzuelo completo y sin él tener que jalar la soga, pensó, mientras volvía su mirada a su rubia obsesión. Candy sentía molestia cada vez que avistaba a Neil y hallaba en sus ojos destellos de sentimientos que no le agradaban. Algo en él hacía que ella sintiese la necesidad de alejarse y de lo posible poner barreras entre ellos. Miró a su hermano y callada contemplaba cómo éste dejaba a la luz su sentir ante lo que ocurría en Alemania. El Graf se encontraba de acuerdo con los cambios que proponía Lutero. Enaltecía lo hecho el 31 de octubre de 1517 por Martín, donde publicó su crítica contra la Iglesia Católica y su centro de poder en Roma, lanzando lo que se conocía como la Reforma. Las 95 tesis escritas por el fraile dejaba a la Iglesia Católica muy mal parada frente a una sociedad que se abatía por el alto costo de los impuestos exigidos por el Santo Papa para mantener su estatus económico y sus fiestas desenfrenadas. En esta tesis, Lutero desacreditaba la doctrina papal sobre las indulgencias y da inicio a la Reforma. Esta publicación, clavada por Lutero, de acuerdo a la tradición, en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, comenzó un debate teológico que desembocó en la Reforma y el nacimiento de varias tradiciones dentro del cristianismo. Las acciones de Lutero era su respuesta a la venta de indulgencias por parte de Johann Tetzel, un sacerdote de la Orden de los Hermanos Predicadores, dominico, comisionado por el arzobispo de Maguncia y por el Papa León X. La Iglesia Católica había pasado de ser la consoladora, anunciando un paraíso prometido a través de la compra de las indulgencias, a convertirse en la institución más poderosa de la tierra. Con unas pocas monedas, el creyente ya no tenía que arrepentirse de sus pecados, puesto que el documento prometía perdón para todos ellos y más. El clero era corrupto y tirano, pero se tambaleaban ante un hombre que osaba en abrir los ojos frente a las estafas que se realizaban. ¿Entonces estás de acuerdo con el cobro de indulgencias?, inquirió el rubio a Michael, un joven comerciante, logrando que se levantara del lado de su esposa Lucy y caminara a atestar nuevamente su vaso de cerveza. No malinterpretes mis palabras, comentó mientras tomaba un sorbo y ponía toda su atención en lo que traía en sus manos. Creo que los cambios son importantes siempre y cuando se mantengan los fundamentos que nos han llevado a donde nos encontramos hoy en día, respondió sin volver la mirada, concentrado en elegir las palabras exactas que le evitaran un problema en el futuro. ¿Pagar a la iglesia por el perdón de los pecados de los muertos te hace sentido?, preguntó en un tono molesto ante la falta de empatía de su amigo con los valores que Martin había expuesto. La fe se ha mercantilizado al extremo mediante la venta tarifada de indulgencias que permitían a nosotros los vivos y a los muertos acortar el tiempo del purgatorio y ganar el cielo, apuntó frustrado por los comentarios sin entendimiento de la realidad que vivía en ese momento Alemania. Ver cómo la iglesia mantenía el control de tantos y alardeaba de poder abrir las puertas del cielo mediante sus reglas y preceptos le asqueaban. Albert había aprendido de su amigo Lutero a leer entre líneas lo escrito, a estudiar la palabra y defender sus ideales de libertad ante una sociedad que callaba por el miedo fundado por la iglesia.
No veo nada de malo de pagar para liberar el alma de la familia que ha muerto, comentó Patricia, tratando de aplacar un poco el ambiente que se había producido. Yo misma he pagado por la salvación de mi abuela Marta. ¿Y crees que con unas cuantas monedas de plata su alma descansará en paz y fuera del purgatorio? Arremetió el rubio una vez más, tratando de que por primera vez pensaran por sí mismo y dejaran de ser títeres de las altas esferas. Albert intervino Esther al ver cómo su esposa se sentía incómoda con la presión que le generaba el rubio en su pregunta. ¿No pensarás que la iglesia, en especial el Santo Padre, nos mentiría con algo tan importante como es la salvación de nuestra alma? Tu amistad con Martin te ha cegado, espetó Archibald, fiel amigo del Graf y quien había compartido junto a él y Lutero en la universidad. Luego de la muerte de 3 mejores de sus compañeros a causa de la peste, el castaño prefirió alejarse de él por miedo a ser castigado por Dios al no seguir lo que la iglesia pedía. No obstante, estas muertes habían creado cambios radicales en la vida del rebelde fraile, que después de un evento junto a una tormenta eléctrica decidió modificar su vida. Mientras no tenga que ensuciarme el vestido, no veo ningún problema en dar unas cuantas monedas para liberar mi alma del infierno, comentó Elisa mirando fijamente a quien deseaba más que a su vida propia. Anthony Brower despertaba los suspiros de la pelirroja. Sus intensas miradas molestaban al rubio, pero al mismo tiempo la halagaban. Sin embargo, los ojos del joven se mantenían enfocados en Candy. Deseaba con todas sus fuerzas poder pedirla en casamiento, pero su abuela tenía la última palabra en su futuro. ¿No dirás que compartes las ideas del rebelde del pobre fraile?, inquirió Neil a sabiendas de la respuesta de quien esperaba fuese su futuro cuñado. El abuso del poder del Papa es aceptable, refutó a su amigo ganando las miradas acobardadas de los ahí presentes. El silencio se lució por unos segundos, mientras las damas se abanicaban y los hombres cambiaban miradas interrogantes. ¿Por qué no dejamos que alguien con más objetividad nos dé su opinión?, propuso Susana, la hija del matrimonio Marlowe. Nuevos ricos que buscaban posicionamiento a costa de la belleza de su hija. ¿Qué opina usted, Marcraft de Granchester?, continuará. Este fic se está poniendo bastante emocionante, chicas, porque está tocando algo fuerte, que es el catolicismo y sus modos, por así llamarlo, y sobre todo cuestionamiento del Papa. Vaya que mi querida fantasía se ha metido en un tema bastante difícil. Qué valentía, sinceramente. Pero bueno, chicas, ¿qué nos depara el siguiente capítulo? No lo sé. Sugerencia, reclamo o aclaración en el correo de mi querida fantasía. Yo simplemente me queda despedirme. Les mando un fuerte abrazo, chicas. Descansen, disfruten su fin de semana. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos leemos, nos escribimos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.